Una vez establecido el marco conceptual, podemos ahora hablar sobre el futuro de la conservación de alimentos, pero falta abordar el contexto. Una planta de irradiación moderna a grandes rasgos tendría por objetivo proporcionar, pues como mínimo, servicio de irradiación para garantizar la pasteurización de amplio espectro, que es como se le denomina, con igualmente amplio potencial de aumentar en servicios. Compra y venta de productos, distribución local e internacional, irradiación más allá de los alimentos, etcétera. Considera la importancia de que tus alimentos no puedan enfermarte por, digamos, contener alguna bacteria o virus que, aunque no sea ninguna panacea, pues seguro puedes proyectar su importancia. Las plantas de irradiación podrían pasar de ser una idea a un plan, comenzando con los denominados estudios preliminares, autoexplicados, en mi opinión, pero resulta que se han realizado avances que podrían retomarse o por lo menos tomarlos de referencia para buscar actualizarlos. Se podría argumentar que el impedimento, más allá de lo económico, ha sido la falta de expertos en el tema fuera de los países desarrollados, considerando que prácticamente el 99% de las aplicaciones en todo el mundo de los aceleradores son aplicaciones no científicas. Sonaría razonable encontrar expertos interesados. El detalle es que, según estimaciones basadas en conferencias que se organizan en el mundo y el historial de las escuelas especializadas, no hay más de 5,000 expertos en un momento dado en el área de aceleradores de partículas. Para complicarlo aún más, para contar con este tipo de expertos, los puestos de trabajo deben ser completamente a nivel internacional, específicamente su sueldo. Quizá podemos pensar en contar con talento local, pero créeme que puedo contar con mis manos los expertos en aceleradores de un país dado. No solamente porque pueda contar en binario con mis manos, sino porque nos conocemos o nos vamos a conocer. Ahora, no es casualidad haberlo dicho como de un país, porque difícilmente se encontrarán ahí un especialista en colisionadores de partículas, por ejemplo, ¿no? Con un puesto en el extranjero. Quizá a alguien así no le resulte tan atractivo cambiar a la especialidad de irradiadores. La razón por la que lo menciono no es otro motivo más que el de poner en dimensión la dificultad de contar con el suficiente capital humano para poder comenzar el proyecto. Si el proyecto no se contempla con una visión internacional, en otras palabras, podrás tener talento local, pero si tus sueldos no se contemplan más allá de lo local, pues estos no deberían ser locales. Es el precio de buscar un talento que no es uno en 1,000,000, sino más o menos, redondeando la población mundial, es 1 en 1,500,000, que a manera de contraste con la estimación aproximada, aunque altamente creciente, de 25 millones de programadores, hablamos de 1 en 300, sin mencionar que un experto en aceleradores igual suele ser programador. En cualquier caso, el siguiente paso sería acudir a las plantas existentes, por ejemplo, las plantas experimentales que se encuentran en algunas universidades del mundo. El paso usual que se ha realizado, ¿no? Acudir con los expertos donde se encuentran para entender cómo industrializar este proceso. De igual manera, se tendría que acudir a las plantas consolidadas para visualizar cómo se deben modificar para reemplazar la irradiación por aceleradores. Incluso a las plantas que utilicen aceleradores, sea para alimentos o no, pues existen diferencias notables entre las instalaciones que se encuentran en este momento, digamos en operación.
con respecto de las plantas de irradiación que se podrían construir. En algunos países de América Latina se cuenta con esta tecnología, pero el potencial se ha explorado superficialmente. En esta región del mundo se tiene como ventaja la amplia variedad de productos de naturaleza, ya sea agrícola, ganadera, hídrica, pero no quedan excluidas las industrias médica, industrial y de seguridad. El potencial económico se produciría al combinar a los aceleradores con los productos del campo. En cuanto a los pasos a seguir, podría dividir el proyecto en 3 fases. La primera, realizar el estudio de factibilidad y a la par, como cualquier otro proyecto, comenzar a buscar a los inversionistas, sea por medio de una asociación privada o quizá una asociación pública-privada. Esas podrían ser las formas en las que se interactuaría con los inversionistas. Igualmente se tendría que determinar si buscar pocos inversionistas con mucho capital, que bueno, pues es el método estándar, o muchos inversionistas con relativamente poco capital, concretamente por medio de organizaciones cooperativas. En un caso se agregan capas de intermediación entre el productor y el consumidor, mientras que en el otro se reducen. Puedes imaginar a qué caso corresponde cada uno. Lo menciono porque aunque el proyecto no implique inclinarse por una opción o por la otra, es una conversación que se deberá tener. Sin embargo, en tanto no podamos extender la vida de anaquel de los alimentos, la comida termina perdiéndose sin siquiera salir del campo. Imagino que nadie quiere ver a los alimentos terminar como abono en la tierra. En eso podemos estar de acuerdo, ¿cierto? Ahora, por la naturaleza de la magnitud del proyecto, las pruebas a los productos agrícolas deben replicarse, aún estando reportados en la literatura científica, más aún considerando que no se tienen estudiados todos los productos potencialmente tratables. Físicamente se realizan estimaciones, no solo pensando en vacas esféricas, sino vacas esféricas de agua. Es decir, los efectos se estiman pensando en cuánta distancia puede penetrar la irradiación, como si el producto se constituyera solo de agua. Pero eso solo es en cuanto a si pueden o no producir efectos, no necesariamente cuáles efectos, hablando de las propiedades organolépticas. En cuanto a la tecnología en sí, debería existir una adopción, porque no bastaría con que se instale en la planta y ya, sino propiciar el ecosistema para que personas que sean capaces de utilizarla y, por qué no, de mejorarla. Por supuesto que deben contemplarse más cosas que, si bien no son específicas de un proyecto como este, lo son de cualquier proyecto en general, por lo que omitiremos estos por el momento. Lo que sí es específico de este proyecto son sus componentes. El más crucial de todos, por supuesto, es el irradiador, el acelerador de partículas, que adelanto tendría que ser de electrones, que es uno de los componentes que más consumiría energía. Pero bueno, pues también se tiene la nave industrial, donde se instalaría la planta, el sistema de bandas mediante el cual se acercarían los productos al irradiador, y el sistema de control, que pues no es poca cosa. Comenzando por el acelerador, ¿dónde conseguirías uno? En la tienda de la esquina definitivamente no. Resulta que hay compañías en el mundo que, si bien no van a ir a donde lo necesites a resolverte todo, te venden el acelerador, pero incluso para eso no puedes prescindir de tu equipo. A ver, los expertos en aceleradores son escasos, más aún en regiones en vías de desarrollo, pero existen. Para comenzar un equipo, pues se podrían conseguir. Se deben contemplar planes de repatriación, por ejemplo, para que, entre otras cosas, se comience con el seguimiento de este tipo de proyectos. Incluso puede ser inicialmente remoto y no necesariamente a tiempo completo, pudiendo ser incluso mejor tener a varios expertos en tiempo
parcial en lugar de una sola persona a tiempo completo, pero el punto es que no es trabajo para una sola persona. A ver, por mi formación resulta que pues es en el área de física de aceleradores de partículas y concretamente pues, sé de primera mano y conozco la complejidad de algo así, aún con la intención de dirigir el desarrollo técnico de un proyecto como la planta de radiación. Se requerirían colaboraciones estratégicas con las escuelas especializadas que existen en el área para continuar con la formación de quienes trabajarían en la planta. En otras palabras, se necesita planear la formación de ingenieros en aceleradores de partículas. Ahora, consideremos la energía. El acelerador se conectará al suministro eléctrico, pero requerirá ciertas adecuaciones. Para que nos demos más o menos una idea, consume la potencia eléctrica de aproximadamente 100 casas, que son muchas comparados con una casa, pero pocas comparado con el consumo eléctrico de industrias comparables, precisamente. Es más intuitivo medir la potencia en casas que en watts, porque seguramente decirte que consume 1000 kilowatts por hora sería poco informativo, ¿no? Aunque imaginarás que son más bien picos de energía más que un consumo más así como constante. En cuanto al consumo eléctrico, el objetivo es tener absoluto control de la energía de sus electrones, concretamente, porque necesitaremos absoluto control de la irradiación. Ahora, en términos de los siguientes componentes, podemos hablar del búnker, cuyo propósito es contener cualquier radiación que no se use en el material a irradiar, muy sobradamente por seguridad, no del producto ni del consumidor final, sino del personal de la planta. Bueno, tiene que cubrir el acelerador, ¿no? Por donde pasa el sistema de bandas transportadoras y el resto de los periféricos. En términos generales es relativamente sencillo hacer algo así. Cosas entran, se irradian y salen. Lo demás es la logística, que puede ser complejo, la parte de los permisos, que tienen un costo, y la exportación, que se tendría que resolver en su momento. Pero pues fuera de la planta, pero por supuesto indispensable, si ha de ubicarse en algún sitio, se deberá determinar el terreno y pues de dónde será construido. Podemos empezar a dimensionar, pues por ejemplo, que el búnker que contendría al acelerador podría ser más o menos del tamaño de un departamento, redondeado pues de unos, no sé, 100 metros cuadrados. La nave industrial de por lo menos unas 10 veces esas dimensiones, en un terreno quizá de unas 5 veces el de la nave, para incluir tanto el estacionamiento como margen para expansión, lo que implica unas características comparables a las de un típico pues supermercado transnacional, que no quiero mencionar porque no nos patrocinan. Por cierto, tú puedes microfinanciarlo, no tienes que pedir permiso para eso, revisa la descripción por si necesitas algún dato, ¿no? Porque para el irradiador, fíjate que sí necesitas permiso. Hablamos del gobierno. Tratándose de los permisos, se diferencian por abajo y por arriba de la energía de activación nuclear, cosa que no queremos ni necesitamos. En general se requiere de una autorización por la autoridad más próxima al hablar de altas energías. Como usualmente no existe algo así de específico, pues las autoridades nucleares se encargan, aun cuando no se trate de algo nuclear. Lo sé, pero es lo que hay. Una vez los permisos de gobierno se tengan para encender una máquina de esta naturaleza, pues ya se puede trabajar, se puede continuar, digamos, para conseguir con las certificaciones internacionales sobre la calidad del servicio. En paralelo se debe pedir un permiso cuyo precio es difícil de estimar y se trata de pedirle permiso a la sociedad. Por controversial que pueda parecer,
porque no dudes que surgirán grupos organizados más que por sus intereses, pues, o por su ignorancia, para mover la opinión pública y, en el peor de los casos, obstruir su construcción. No significa que no se pueda criticar. El problema es cuando surgen organizaciones financiadas por intereses privados que se oponen al proyecto en cuestión, en este caso el irradiador. No sería ni la primera ni la última vez que el destino de un proyecto se decide en el tribunal de la opinión pública, y pues entenderás pues que la divulgación juega un papel crucial en la medida de su capacidad de explicar los beneficios por sobre las complicaciones de llevar a cabo un proyecto así. Es decir, la divulgación no solo tiene el papel de informar o de replicar información, sino de argumentar, por simplificarlo de alguna forma, a favor o en contra, en este caso, sobre un proyecto tecnológico, más aún cuando las personas no los identifican como un proyecto tecnológico. En otras palabras, pasar del pasivismo al activismo tecnológico o tecnoactivismo. Por otra parte, el primer paso de los responsables del acelerador tendría que ser actualizar todas las cifras necesarias sobre las que se han pues argumentado la importancia del proyecto. El financiamiento surgiría de una primera inversión inicial. En una segunda etapa se establecería el estudio de viabilidad que requeriría la contratación ya del equipo técnico para gestionar el diseño, tanto del acelerador como de la planta, analizar los costos de la obra civil y definir los escenarios desde el proyecto mínimo viable hasta contemplar extender el potencial tecnológico. Evidentemente, una sola persona difícilmente manejará todos estos campos. Pues, o sea, ¿de dónde vas a sacar una persona que tenga experiencia en física de aceleradores, divulgación, ingeniería, programación, actividad empresarial, pero por sobre todo humildad? O sea, esa gente no existe. O sea, no existe. Un proyecto de esta naturaleza no involucra a una sola persona, y no solo porque se requiere una inversión de capital inicial muy alta, sino que se necesita un equipo que en conjunto cubra las necesidades del proyecto, especialmente con el tema del dinero. Pues, citando al doctor Oide-san, un experto en aceleradores puede gastar inteligentemente solo del orden de $1 millón al año, que en la comunidad de aceleradores se le llama principio de Oide. En fin, como un primer producto del equipo sería proporcionar el estudio formal. Del estudio, lo más importante es determinar si es factible o no. En el caso de que sí se decidiera continuar, pues ya tenerlo a la mano. Luego proceder a adquirir el acelerador como el corazón del proyecto y la nave como su cuerpo, que implica la construcción del búnker. A la par se tendrá que realizar la investigación documental necesaria para identificar los productos con mayor potencial. Luego se puede abordar a los productores o a las organizaciones que los representen para colaborar determinando sus efectos al exponerse pues, la radiación a los productos, determinando la adecuada dosis de irradiación, sea para saberlos si no estuvieran documentados o para replicarlos, en cualquier caso, para demostrarlos. Para la fase más preliminar no se requiere más que financiar la investigación más documental, concretamente cuánto dura en anaquel un determinado producto con y sin el tratamiento, que pueda traducirse esto en tiempo, contemplando los volúmenes de producción anual al precio, medido por tonelada al que se podría vender. En otras palabras, determinar el impacto económico, traducido en dinero, por supuesto. La dificultad en este caso sería solamente justificar económicamente el tiempo invertido para esta labor. Al contar con esta información, si por ejemplo, no sé, la caña de azúcar, la fresa, la cebolla, el ejemplo que resulte más apropiado para maximizar la inversión, fuera la opción más viable, se deberá iniciar la labor de convencimiento con los productores de esta industria.
pero incluso si es que la vida de aquel no fuera un parámetro que se modifique significativamente, se puede explorar solo la esterilización, no tanto para justificar la inversión, sino para en su momento ampliar los servicios. Adicional al equipo técnico se buscaría la forma de integrar empresas como conexión con la industria, gobierno, porque es mejor buscar hacerlo gracias a la política antes que tener que hacerlo a pesar de esta, y la academia, porque habrá tanto la necesidad como la oportunidad de realizar investigaciones. La conexión con las empresas específicamente sería buscar quién puede construir la nave. Otras diseñarían el búnker, otras el sistema de bandas, ¿no? En otras palabras, se trata de armar un rompecabezas cuyas piezas pueden delegarse a empresas existentes. Pero no todo es hablar de cuáles serían los gastos, sino necesitamos hablar de las ganancias. La gran ventaja es que una planta de irradiación moderna podría procesar aproximadamente, llevada a su máximo potencial, 250,000 de toneladas por año, con margen para mejorar de acuerdo al sistema de bandas, al irradiador y a la ubicación, que reservándome los detalles, se podría explorar la posibilidad de montar el sistema en un vehículo, por lo que no te sorprenda que de lograrlo reemplacemos pues la nave por un navío, pero no daré más detalles por el momento. En cuanto a hablar de precios concretos, quizá no tiene sentido especificar cifras cerradas, sabiendo que pueden variar ampliamente, pero puedo mencionar que en realidad el acelerador, a diferencia de lo que puede haber sugerido sin querer lo que te he contado, no es el componente más costoso, pues podría ser inferior al 5% del costo total. El principal costo por mucho es la construcción de la nave y del búnker, pudiendo buscar asociaciones estratégicas para, por ejemplo, invertir en parte en especie, por ejemplo, con cementeros o acereros, se podrían mejorar las cosas, ¿no? Una de las posibilidades más interesantes desde la perspectiva científica es que se ha barajado, digamos, la posibilidad de diseñar el acelerador parcialmente de forma local para reducir ampliamente los costos, específicamente de la primera fase, pero definitivamente no del total. Pero, pues, a ver, ya, ¿no? ¿Cuál es la cantidad, no? Ya dime de cómo nos toca, a qué cuenta te deposito, pues, ¿no? Bueno, 150 millones de dólares. Sí, 150 millones de dólares es el tope máximo estimado, por lo que puedes imaginar que hablamos no de cualquier proyecto, pero lo que importa para saber si es mucho o es poco dinero es determinarlo en términos del posible retorno, más concretamente el número de meses que podría tomar recuperar la inversión inicial, por lo que hablamos del orden de aproximadamente unos 50 meses. Contemplando que podría tomar unos cuantos años construir el proyecto, es importante recordar que fuera de las limitaciones técnicas, es más bien una cuestión económica. Depende mucho del recurso con el que se cuente. Si se quiere barato es tardado y rápido, pues es costoso. No hay una sola respuesta. Una sola planta tiene la capacidad para detonar el desarrollo no solo de una región, sino de un país. El punto sería analizar la logística de que no solamente una región esté involucrada. Los datos con los que se realizan los planes de negocio a menudo deben ser actualizados, pues suelen desarrollarse para un lugar y tiempo muy particular. Será cerca del mar, será cerca de la frontera o quizás cerca de los productos. Es lo que se deberá definir. La información preliminar es, pues, preliminar, pero desde que el proyecto llegó a mí, durante el doctorado he tratado de adecuar, adaptar, actualizar los datos de los productos. En el caso de que los inversionistas apoyaran el proyecto, pues si teniendo ya las cifras actualizadas decidieran no continuar,
el proyecto puede ser traspasado, digamos, a otros inversionistas, de tal manera que estén interesados y que pues no sería una inversión perdida. Mientras tanto, continuaré difundiendo, actualizando y mejorando el proyecto en la medida de mis posibilidades y de la ayuda que he podido recibir, que por cierto ha sido bastante, por la importancia que representaría no solo para una región particular, sino para todo un país, pero más importante, implementar las tecnologías de conservación permitiría poder cosechar los productos, extender su vida útil y eventualmente venderlos, que de otra manera serían desechados. Por supuesto que habrán personas que puedan inclinarse a favor de los productores, que llegando el momento pedirían retribuciones justas por su cosecha, mientras que otras personas se inclinarían a favor de los dueños de la planta de irradiación, quienes podrían fijar a voluntad el precio de compra para obtener beneficios. La verdad es que, sean argumentos a favor o en contra, no cambiaría el hecho de que el alimento continúa siendo desperdiciado, desde la perspectiva antropocéntrica, por supuesto, porque a fin de cuentas suele servir de abono para las futuras cosechas, pero eso es lamentable. Para concluir, la idea de tener una planta industrial para irradiar alimentos con aceleradores ni es mía, ni es nueva, ni es única, pero como los proyectos son de quien los trabaja y que la mejor forma de predecir el futuro es construirlo, desde Discharming Quark continuaremos impulsando el proyecto hasta que pueda hacerse una realidad. Así que yo fui Alan Valdivia, divulgador científico en Discharming Quark, y esto fue el Discharming Podcast. Gracias